fue allá un británico durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un pionero de la ciencia de las computadoras y de la decodificación. Él trabajó para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y algo muy interesante que hizo Alan Turing, ahí que lo pueden ver en pantalla, es que él creó esta máquina llamada the Turing Machine, la máquina Turing, ¿verdad? De acuerdo a su apellido. Y esta máquina que inventó este señor lograba decodificar las ubicaciones del ejército alemán, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón, Italia estaban unidos en contra durante esta Segunda Guerra Mundial. Y este señor Alan Turing, este británico, logró crear esta máquina que lograba decodificar dónde estaban ubicados los tanques, todo lo que tenía que ver del ejército enemigo. Y le hago una pregunta, ¿esto le dio una ventaja o no le daba una ventaja al ejército de los aliados, sí o no? Claro que sí, porque sabían de antemano en dónde eran que los enemigos iban a estar, en dónde iban a llegar, ¿verdad? Y se dice que en la historia, gracias a la máquina de este señor Alan Turing, la Segunda Guerra Mundial fue cortada por decenas de años posiblemente, y también se salvaron millones de vidas a causa de que esta máquina logró virar, como que decimos nosotros, la tortilla, para que los aliados pudieran vencer a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué le comento esto, le digo esto? Es bien interesante, porque el libro de Apocalipsis es muy parecido a la máquina de Alan Turing. ¿En qué sentido? En que el libro de Apocalipsis, Dios nos está revelando cuál es la estrategia, cuáles son los movimientos, cuáles son los métodos que el enemigo quiere utilizar para mantener al mundo confundido, para mantener al mundo distraído, ¿verdad? Hay una gran guerra, un gran conflicto cósmico, podemos decirle, que se está desatando en este mundo detrás de las cortinas. Y Dios, por medio de la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, nos ha dado las llaves para decodificar el plan y las estrategias que el enemigo va a utilizar para mantener, dice la Biblia, vamos a ver hoy, a la mayoría de las personas confundidas y engañadas en cuanto a los asuntos de la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por entonces la palabra de Dios y el libro de Apocalipsis? Amén. Y cuando vemos entonces, hermanos y hermanas, cómo Dios mismo nos ha dado esta información, ¿para qué? Para que estemos pendientes, para prepararnos, para que no caigamos en estos engaños, hermanos y hermanas. Ese es el propósito de estas 2 semanas. Durante estas 2 semanas vamos a ir abriendo estas profecías y vamos a ver cómo todo el lugar, todo el asunto, y vamos a ver que hay elementos históricos, fechas históricas, lugares históricos, personajes históricos, todo un panorama profético desglosado donde Dios nos está revelando todas las cosas que van a venir. Quizá usted ha escuchado sobre la bestia de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Y el número 666, el gran misterio en cuanto a ese asunto. Ahora, yo no sé si a usted le pasó lo mismo que me pasó a mí, pero cuando a mí me hubieran hablado del libro de Apocalipsis, a uno le da ¿qué? A uno le da miedo, ¿verdad que sí? Ay, no. A mí me decían no solamente que yo no podía entender el libro de Apocalipsis, sino que el libro de Apocalipsis no era relevante para nosotros. También otros dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que usted tiene que tener algún tipo de estudio especial o algún tipo de capacitación especial para lograr entender el libro de Apocalipsis. O que otros también dicen que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado, ¿verdad? Que solamente ciertas personas tienen la capacidad y la habilidad de entender el libro de Apocalipsis. Vamos a romper inmediatamente, arrancar y romper con esa idea, con ese pensamiento de que el libro de Apocalipsis no es para nuestros tiempos, que el libro de Apocalipsis no se puede entender y que solamente algunas personas tienen el potencial o la capacidad para entenderlo. Así que por favor, agarren sus Biblias y ábranla por favor en Apocalipsis, el libro más fácil de encontrar después de Génesis, porque es el último libro, el libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias, quizás usted tenga su teléfono móvil, ¿verdad? Hoy en día muy común. Abra su Biblia, puede buscar en una búsqueda y ponga Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Durante estas 2 semanas, por favor, yo quiero que traigan su Biblia, porque la Biblia va a ser nuestro manual de estudio. Amén. Traigan su Biblia. Todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a estudiar va a venir a través de la palabra de Dios, no a través de la palabra mía. Carlos Muñoz Acosta. Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Amén. Último libro de la Biblia, fácil de encontrar. Apocalipsis capítulo 1. Y quiero que
arranquemos de una vez con el versículo número 1. Dice así: ¿la revelación de quién? Paremos ahí un momento. El Apocalipsis, ¿qué dice aquí es? ¿Es la qué? La revelación de quién? De Jesucristo. En otras palabras, si usted se llama cristiano, si usted dice ser seguidor de Jesucristo, el libro de Apocalipsis es para usted. Porque aquí dice que la revelación es de quién. Jesucristo, entonces, que nos está hablando por medio del libro de Apocalipsis. Interesante. Y noten que dice que qué cosa es una revelación, ¿verdad? No está diciendo que es que un misterio, no está diciendo que es algo escondido, dice que es la revelación. Sigamos leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, que somos nosotros, las cosas que deben suceder, ¿qué? Noten entonces, en familia, que Cristo está hablando por medio del Apocalipsis para manifestarnos a nosotros las cosas que acontecerán. Sigue diciendo: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan es quien recibe este mensaje y le escribe aproximadamente en el año 100 antes después de Cristo, así que eso es aproximadamente 1900 años atrás. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Noten el versículo 3. Bienaventurado o bendecido, ¿qué cosa? Los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan o atesoran las cosas que en ellas están escritas. ¿Porque qué cosa? Porque el tiempo está ¿qué? El tiempo está cerca. Noten, hermano y hermana, que hay una triple bendición para los que leen lo que estamos haciendo nosotros ahora, para los que oyen, los que están viendo aquí también, o los que están escuchando por medio de la radio, los que están viendo por medio de la televisión, y también por los que ¿qué? Los que guardan o atesoran, o en otras palabras, toman lo que dice aquí y lo ponen cerca de su corazón. ¿Para qué? Para vivir conforme a ella. Amén. Hay una triple bendición. Entonces esto inmediatamente rompe con todos los esquemas que mucha gente piensa, muchas de las ideas preconcebidas que tiene la gente en cuanto al libro de Apocalipsis, donde dicen: no, ese libro no se puede entender, ese libro es un libro cerrado. Noten, hermanos y hermanas, que desde un comienzo ahí mismo Cristo está haciendo ¿qué? Cristo nos está ¿qué? Nos está hablando y sobre las cosas que acontecerán pronto. ¿Cuántos de ustedes les gustaría saber lo que viene en el futuro? A ver, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos puesto un cartelón al frente bien grande, frente a la iglesia, que hubiera dicho: venga aquí esta noche que le vamos a leer el futuro. Esto estuviera encendido, ¿verdad? Una fila de gente que no podría entrar. Pues eso es lo que dice aquí el libro de Apocalipsis. ¿Están conmigo? Donde Cristo nos va a revelar y nos va a hablar sobre las cosas que están en el futuro. Ahora, les digo esto porque una vez anteriormente yo fui maestro en la ciudad de Nueva York, y cuando yo estudiaba en la ciudad de Nueva York, en la hora de almuerzo, yo me acuerdo que yo estudiaba la Biblia con otras maestras. Y a ellas les encantaba estudiar los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a mí también, no me malentienda. Pero a mí como que me gusta sazonar el asunto, ¿verdad? A mí me gusta sazonar las cosas. Yo le decía: oye, chica, ¿por qué no estudiamos el libro de Apocalipsis? Y ella: ay, no, lo mismo que le acabo de decir. No. ¿Sabe la razón que ellas me dijeron que no querían estudiar el libro de Apocalipsis? Porque ellas dijeron: no, es que nosotros solamente estudiamos los evangelios. Nosotros solamente estudiamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque esos son los 4 libros que se enfocan en la vida de Cristo Jesús. Y aunque ciertamente es verdad, pero noten algo interesante. ¿Será que Apocalipsis es parte del evangelio, sí o no? Noten lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber estos, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿qué? ¿De revelación de quién? Esa es la misma frase que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Es la misma frase. Y noten que Pablo, el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que el evangelio lo recibió por medio de ¿qué? ¿De revelación de quién? Revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis es una continuación ¿de qué? Del evangelio. ¿Están conmigo? De hecho, todos los libros de la Biblia son parte del evangelio. Lo que pasa es que tendemos a limitarlo a esos 4 libros porque hablan específicamente de la vida de Cristo durante el periodo de tiempo que estuvo aquí. Pero verdaderamente el evangelio lo encontramos en todos los libros de la Biblia. El evangelio en Génesis, el evangelio en Deuteronomio, el evangelio en el libro de Job. En todos los libros de la Biblia está el evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Así que, a la luz de eso y entendiendo eso, la palabra revelación es la palabra que vemos ahí, es la palabra Apocalipsis, ¿verdad? En inglés se llama The Book of Revelation, el libro de la revelación. Noten aquí, entonces, una definición bien sencilla para ir tirando el piso, el cemento. El libro de Apocalipsis, en griego, ¿verdad? Se escribe el libro Apocalipsis, es muy, muy común. Y usted preguntará, ¿por qué el griego? Porque el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. El Viejo Testamento fue escrito en hebreo antiguo. Por más que nos gusta el español, la Biblia no fue escrita en español. Nosotros solamente tenemos una traducción del idioma original. El idioma fue escrito en griego. Por eso durante esta serie vamos también a aprender un poquito de griego y de hebreo para tener más claridad en cuanto a algunos conceptos que pueden aparecer en la Biblia. Ahora, ¿qué significa la palabra apocalipsis en griego? Significa revelar, manifestar, divulgar, anunciar, descubrir, quitar el velo. Algo que debe ser dado ¿a qué? A conocer. En otras palabras, Dios no está escondiendo nada. Dios no está tratando de mantener a la gente fuera del entendimiento y del conocimiento. Dios está revelando, manifestando. Dios está dando un anuncio. ¿Están conmigo? Dios es un Dios que se comunica con la gente. Dios es un Dios que se quiere dar a conocer. Le voy a dar otro ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 1, donde empieza y habla de la creación, dice que en el primer día Dios dijo, haya luz, ¿y qué fue? Y fue la luz. Le hago una pregunta. Si Dios dijo, ¿qué implica eso? ¿Que Dios qué hizo? Habló. Pregunta, ¿por qué nosotros hablamos? ¿Cuál es el fin de hablar? Comunicarnos, ¿verdad? ¿Y por qué usted se comunica? Pues casi siempre es ¿para qué? Para dar a conocer algo o porque usted quiere averiguar algo, ¿verdad que sí? Cuando dice Génesis 1 que Dios habló, ¿qué está diciendo? Que Dios está tratando y anhelando y deseando comunicarse con usted y conmigo. Amén. Dios quiere darse a conocer y por eso Dios habla, porque Dios está tratando de decir, mira, aquí estoy y quiero que conozcas y quiero que sepas quién yo soy. Amén. Y ese vamos a ver, hermanos y hermanas, durante este seminario también. El punto principal de lo que vamos a estar haciendo es conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a ver que Dios es muy mal entendido, muy mal comprendido en este mundo y yo puedo dar testimonio de eso. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro donde Dios se quiere dar a conocer ¿a quién? A toda la humanidad. Amén. Noten entonces otra definición, la palabra profecía, porque esto es un seminario de profecía. La palabra griego también, muy parecido, proféticos. Y es una predicción, un anuncio de hechos futuros, una visión sobre ¿qué cosa? Sobre el futuro, ¿verdad? En otras palabras, Dios no solamente se quiere dar a conocer, sino que Dios también está hablándonos a nosotros para avisarnos sobre lo que está por acontecer, por lo que está por venir, porque como ya les expliqué, tenemos a alguien por ahí, un enemigo, que no quiere que sepamos quién es Dios, que no quiere que sepamos el plan que Dios tiene para nuestra vida, que no quiere que sepamos por qué razón estamos vivos. Ahora, noten este versículo, que interesante, es uno de mis versículos favoritos hablando de profecía. Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay ¿qué? Nada hay semejante a mí. A mí me encanta este versículo porque Dios pone su reputación en tela de juicio. Dios dice, miren, yo les voy a mostrar a ustedes que yo soy Dios y no existe otro como yo en el universo entero. ¿Por qué? Yo soy Dios y no existe nada ni nadie semejante a mí en el universo entero. ¿Y cuál es una de las maneras que Dios nos muestra que Dios es único, que no hay otro como Él? Él lo explica en el mismo versículo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ¿qué? Lo que aún no era hecho. En otras palabras, Dios está diciendo, les voy a mostrar que yo soy Dios y no existe otro ser como yo en el universo. ¿Y saben cómo es? Es que yo les voy a explicar las cosas antes de que acontezcan. Ya yo se las dije desde el tiempo pasado y se las voy a decir. Lo que aún no ha acontecido se lo voy a decir también. Amén. ¿Por qué le digo esto? Es bien sencillo, porque hoy en día hay mucha gente por ahí que dicen conocer el futuro, que dicen hablar el futuro, que dicen hablar... ¿verdad? Gente que lee las manos, gente que lee las cartas, usan a Nostradamus y mucha gente que dice supuestamente conocer el futuro. ¿Saben que una vez se hizo un estudio científico se hizo un estudio sobre todas estas personas que dicen supuestamente conocer el futuro? ¿Y sabe lo que encontraron?
que estas personas no llegan al punto, no, ¿cómo lo digo de esta manera? El 5% de las veces solamente son acertados en lo que dice. En otras palabras, el 95% de las cosas que dicen los supuestamente personas que conocen el futuro, ¿qué sucede? Nunca se cumplen. Lo que pasa es que usted no escucha el 95% porque se enfocan solamente en qué parte. En el 5%. Pero los estudios han demostrado que la gran mayoría, incluso tomaron las profecías de Nostradamus, porque toman todo lo que él escribió y se dan cuenta que casi nada fue acertado. Hermanos y hermanas, durante este tiempo que estamos juntos, vamos a ver que Dios es acertado 100% de las veces. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, y todo lo poco que falta por venir, también sabemos que se va a cumplir. Amén. Entonces, en ese sentido, hermanos y hermanas, Dios está diciendo, yo les voy a mostrar en medio del caos, en medio de la confusión, en medio del disturbio, en medio de todo este panorama, de este mundo caótico en el cual vivimos, Dios está diciendo, no se preocupen, porque ya yo sé todo lo que está por venir y yo estoy en control. Yo estoy al frente de este barco, yo estoy al frente de este asunto y yo los voy a conducir por los senderos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quizá usted se preguntará, pero ven acá, ¿cómo podemos entender el libro de Apocalipsis? Porque ciertamente hay mucha confusión, las cosas parecen un poco difíciles entender. Bueno, noten que esto no es un problema de nosotros, esto siempre ha sido un problema en cuanto a la Biblia, pero vamos a ver por qué algunas cosas de la Biblia son difíciles de entender. Verdaderamente no es a causa de la Biblia, porque noten cómo se explica en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice Pedro, en todas sus epístolas, Pedro está hablando de las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender. No sé si usted ha leído, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿verdad? Y si usted nunca ha leído el libro de Romanos, le va a parecer, wow, pero ¿qué es esto? Porque Pablo tiene una mente teológica increíble, ¿verdad? Y puede ser parecer que es un poco difícil, que está más allá del alcance intelectual de nosotros. Pero noten que Pedro explica por qué las cartas de Pablo son tan difíciles de entender, y esto aplica a todas las escrituras. Continúa diciendo, los cuales los ignorantes e inestables, ¿qué hacen? Tuercen, como también como qué, con las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Noten que Pedro está explicando que las cartas de Pablo son difíciles de entender, pero la razón principal no es porque lo que escribe Pablo es difícil de entender, sino el problema principal es que hay personas que son ¿qué? Ignorantes y inestables, espiritualmente hablando, que tuercen, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras, la distorsionan, la interpretan a su manera, y por eso existe tanta confusión en el mundo. ¿Están conmigo? Por eso es que usted ve que hay una sola Biblia, y sin embargo hay que como 30,000 iglesias cristianas en todo el mundo, y todos profesan decir la verdad, y todos profesan seguir la Biblia. La pregunta es, ¿cómo es que si hay una sola Biblia, por qué hay tanta confusión? ¿Cómo es este asunto? ¿Por qué tanta confusión? Pues ya sabemos, porque hay personas que tuercen las escrituras. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la Biblia incluso dice que Satanás tiene ¿qué cosa? Tiene ministros que andan también, que se visten como ángeles de luz. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la clave aquí, hermano y hermana, no es confiar en palabra de un ser humano. ¿Están conmigo? Aquí no importa lo que yo creo, aquí no importa lo que yo digo, aquí no importa lo que a mí me enseñaron, aquí nada de eso importa. Aquí lo único que importa es lo que yo le puedo probar por medio de la palabra de Dios. Amén. Este es el manual que vamos a estar estudiando. Este es el libro por el cual vamos a estar analizando lo que Dios dice, y vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, porque así de sencillo es. Dios ha puesto claves dentro de la misma Biblia que interpretan lo que dicen, para que no tengamos que andar como chivos sin ley tratando de averiguar qué es lo que dijo Dios, y será que Dios esto y Dios aquello en cuanto a eso. Y eso lo vamos a ver hoy. Hoy le voy a dar una probadita, porque hoy solamente estamos tirando el piso en cuanto a lo que vamos a estar estudiando. Incluso hay personas que dicen, recientemente me encontré con alguien que dicen, yo no voy a leer, lo fuimos a invitar a un seminario que estaba dando en otra parte, y la persona dijo, no, yo no voy a la iglesia. Pues yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Pues muy bien. Entonces le preguntamos, ¿y usted lee la Biblia? No, tampoco leo la Biblia. Entonces, la pregunta que nos hicimos, pero ven acá,
si no lees la Biblia y no vas a la iglesia, ¿cómo vas a saber si estás en el camino correcto o no? ¿Cómo vas a saber si verdaderamente estás viviendo conforme a la palabra de Dios y si estás siguiendo lo que Dios tiene planeado para ti, si tú no abres la Biblia y tú no sabes lo que Dios dice en ella? Ah, no, pero yo creo que estoy bien. Pues noten que dice Proverbios 16:15, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Así que aquí, hermanos y hermanas, aquí no es asunto de confiar en nada ni nadie en cuanto a las cosas espirituales. Así, aquí confiamos solamente en la palabra de Dios. Amén. Durante estas 2 semanas yo voy a presentarle las profecías de Apocalipsis y las cosas que están relacionadas a ella. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, que ella misma se explica. Amén. Si yo no explico las cosas desde la palabra de Dios, usted tiene todo su derecho de decirme y refutarme o de decirme, usted no lo probó de la Biblia. Porque aquí le voy a repetir, no es lo que yo digo, no es lo que yo crea, es lo que dice Dios y lo que yo tengo que probar desde este libro. ¿Están conmigo? Amén. Esto no es palabra de hombre, sino esto es palabra de Dios. Ahora la pregunta es, Carlos, ok, ya entiendo. Debemos estudiar la Biblia, tenemos que entenderlo porque no vaya a ser que yo crea que estoy viviendo bien, que yo crea que estoy haciendo las cosas bien y como no voy a la Biblia, como no sé lo que Dios dice en la palabra de Dios, puede ser que me esté engañando. Le voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando me crié aquí en Puerto Rico, que me decían cuando entré a la escuela que Cristóbal Colón descubrió América, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon eso cuando llegaron aquí, verdad? Cristóbal Colón descubrió América, aquí andaban un montón de salvajes locos y en Estados Unidos también los explorers, los exploradores, ¿verdad? Y ellos llegaron y descubrieron y celebración y yo, ok, qué interesante. No me olvido jamás cuando entré a la Universidad de Puerto Rico y tomé una clase de historia de Puerto Rico. Y ahí me dijeron la verdad sobre lo que había ocurrido. Y ahí averigüé la verdad sobre lo que había ocurrido aquí, porque verdaderamente habían personas y no andaban como chivos sin ley, no andaban como locos. Tenían ellos en una sociedad, tenían cultura, tenían estructura, tenían idioma, tenían escritura, eran inteligentes en todos los sentidos. Y vinieron y ¿qué hicieron? Los masacraron a todos, básicamente. Y eso lo mismo ocurrió en Estados Unidos y ocurrió casi donde quiera que los exploradores europeos llegaron y acabaron con los indígenas locales. ¿Están conmigo? Y yo me molesté tanto y tanto. ¿Sabe por qué me molesté? Porque dije, ¿y por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué yo tengo que esperar a llegar a la universidad para que me digan lo que verdaderamente ocurrió aquí con los indios? ¿Por qué desde un principio no me dijeron la verdad? ¿Y sabe desde ese momento lo que yo dije? Yo dije, no, yo no voy a confiar más en lo que las personas dicen porque, ¿y si me están mintiendo? Cuando vengo a la Biblia, lo mismo. Yo dije, ¿cómo yo sé que alguien no me está mintiendo? ¿Cómo yo sé que lo que me están diciendo es la verdad? ¿Por qué me voy a dejar llevar por lo que dice fulano, fulano, fulano? O lo que dice. No. Cuando estamos hablando de la salvación y la vida eterna, hermanos y hermanas, perdóname, pero yo voy a ir a la fuente principal. ¿Están conmigo? Y yo voy a dejar que Dios sea el que me diga y no dejarme llevar por otro, porque tonto soy yo si yo pongo mi vida eterna en las manos de una persona y si esa persona está equivocada. Y si esa persona tiene malas intenciones. Y si esa persona no conoce porque tampoco estudió y es tan ignorante como yo. ¿Me están entendiendo? Yo no voy a poner algo tan importante como este asunto en las manos de nadie. Yo voy a dejar que Dios sea el que me hable y que me dirija y que me diga qué es lo que Él quiere que yo sepa y lo importante que es entender su palabra. ¿Cuántos dicen amén por ese asunto? ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta es, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este dilema de entender el libro de Apocalipsis? Noten que es sencillo. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice Dios? Yo te enseñaré cosas grandes y ¿qué? Y difíciles que tú no conoces. ¿A dónde tenemos que ir primero para poder entender las cosas grandes y difíciles? A Dios. Clamar a Dios y hacer ¿qué? Y orar. Ese es número uno. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Amén. Porque ya vimos que Dios no está en un negocio de esconder las cosas. Dios, ¿qué está haciendo? Está revelando, está dando a conocer, está manifestando su voluntad y quién es Él desde el mismo Génesis hasta el mismo fin de Apocalipsis. Amén. Entonces, hermano y hermana, lo primero que tenemos que hacer es ir ¿a dónde? Ir a Dios, clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levante la mano. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, si su hijo es chiquito o chiquita, le dije, mami, papi, no entiendo esto? ¿Cuántos de ustedes le dicen, pues, mala tuya? ¿No?
¿Usted le explica o no le explica al chiquito o a la chiquita? Claro que sí, ¿verdad que sí? Usted quiere que sepan. Pues lo mismo con nuestro Padre Celestial. Está en el negocio de que entendamos y comprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta este versículo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, ven ahora y ¿qué? Razonemos, dice el Señor. En la versión del 60 dice que estemos a cuenta en ese sentido. Pero me gusta como lo dice en inglés y esta traducción la encontré en español. Razonemos. ¿Qué significa razonemos? ¿Que usemos qué? El raciocinio, la mente, la lógica. ¿Por qué le digo esto? Porque yo me acuerdo que yo me encontraba con muchas personas que pensaban y decían, no, los cristianos no piensan, los cristianos no usan la lógica, los cristianos no usan la razón. Se les desaparece y son guiados por misticismo, son guiados por ficción y por superstición. Eso es lo que mucha gente piensa sobre el cristianismo. Pero Dios nos está diciendo que hagamos ¿qué? Razonemos, pensemos, ¿verdad? Vamos a pensar y vamos a utilizar la lógica y el raciocinio. Incluso, ¿verdad? Si usted se pone a pensar las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes, todas las leyes que existen de la matemática. Le hago una pregunta. ¿De dónde vinieron esas leyes? ¿De la nada? ¿Surgieron de la nada? No, porque sabemos que la información no surge de la nada. Toda información necesita ¿qué? Una fuente. ¿Están conmigo? Interesantemente, ¿quién entonces debe ser la fuente de todas estas leyes de la gravedad y todas estas grandes descubrimientos científicos y matemáticos que se han hecho a través de los años? Pues esa información tuvo que venir de alguna fuente, amén. Por lo tanto, esa fuente tiene que ser más inteligente y más grande que el mismo conocimiento. Y nosotros aún apenas todavía entendemos ni siquiera cómo funciona el cerebro humano. Todavía no entendemos ni cómo funciona verdaderamente muchos aspectos de la misma tierra. No sabemos ni lo que está en el fondo del mar. No sabemos ni siquiera lo que el universo esconde. ¿Me están entendiendo, familia? Dios es un Dios de inteligencia. Dios es un Dios de conocimiento. Dios es un Dios que quiere darnos a entender y conocer las verdades. Amén. Y usted busca a los grandes científicos a través de toda la historia, hermano y hermana. Usted busca personas como Albert Einstein, como Newton, como Nicolás Copérnico, como René Descartes, J.J. Thomson, los grandes científicos en este mundo. Adivinen qué, eran todos cristianos. Y la era de la iluminación ocurrió, hermanos y hermanas, verdaderamente porque dejó la religión de oprimir al ser humano. Y el ser humano fue libre, ¿para qué? Para explorar y entender. Y así fue como llegaron los grandes conocimientos. Es gracias por medio de la libertad de religión que surge, donde estos pensadores pudieron ver las cosas a la luz de Dios. Incluso usted se pone a pensar en todas las grandes universidades de este mundo. En todas las universidades de este mundo, adivinen que este libro se estudia de manera secular, de manera bibliográfica, la historia, de manera poética. Es un libro increíble, es un libro fascinante que trasciende cultura, tiempo, trasciende todo esto. ¿Están conmigo? Porque viene de la mente de Dios. Una de las cosas que me muestran a mí que este libro no es cualquier libro, que este libro que yo tengo en mis manos es un libro inspirado divino, hermano y hermana, es que este libro lleva solamente los últimos 2000 años siendo predicado, siendo enseñado, siendo estudiado todos los días en todas partes del mundo, las grandes universidades en todas partes, y el libro no se pone viejo. Increíble. Que nunca se pone viejo. Se pone más interesante el libro, más vendido en la historia del mundo. Todo el mundo tratando de descifrar y entender, y todavía la mente humana, todavía estamos aprendiendo cosas nuevas y viendo que las verdades que están aquí descubiertas por medio de la arqueología, por medio de la ciencia, que todo ese contenido de la verdad está aquí en este librito. ¿Cuántos dicen amén? Y solamente es un pedacito en cuanto a lo que Dios quiere revelarnos. Para concluir esta primera parte, se lo digo de esta manera. El libro de Apocalipsis es un mensaje de Dios para sus hijos e hijas, detallando y explicando los engaños del enemigo y los eventos futuros de esta tierra con el fin de preparar a la humanidad para el final de este mundo y el regreso de Cristo a salvar a su esposa, que es su iglesia, y terminar con la maldad y el sufrimiento causado ¿por qué cosa? Por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿vale la pena estudiar las profecías, sí o no? ¿Vale la pena estudiar la Biblia, sí o no? Pues según lo que dice aquí, claro es. Y mucha gente incluso me he encontrado que me dicen, ay, las profecías no son importantes. No estudie las profecías. Deja eso, no. Lo importante solamente son las historias y todo eso. No me malentiendan, las historias son bellas y lindas, pero pregunta, ¿la profecía es importante entenderla, sí o no?
Bueno, si usted ha estado prestando atención a lo que yo he estado diciendo, es muy importante, sumamente importante. De hecho, la misma Biblia dice en Proverbios 28:18, sin profecía, ¿qué cosa? El pueblo perece. Es por medio de la profecía que Dios dirige y guía a su iglesia, que guía a las personas por los senderos correctos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de oscuridad espiritual e incluso intelectual a la luz y el conocimiento de Dios. Y por eso Dios quiere que, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted está en el lugar correcto. Si nos están escuchando, están en el lugar correcto en cuanto a eso. Ahora, hablando de profecía, yo quiero estudiar con ustedes, hablando de la luz de lo que estamos diciendo, de que estamos viendo los eventos finales. Hay una profecía específica que da el mensaje final para esta tierra. Dios tiene un último mensaje, una última amonestación que Él envía a la tierra antes de concluir, antes de acabar con este mundo. ¿Y cuál es ese mensaje y en dónde lo encontramos? Abran sus Biblias, por favor, nuevamente en el libro de Apocalipsis y vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos lo que se conoce como el último mensaje, el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de ponerle fin a este mundo. Hermano y hermana, Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia, de guerra, de suicidio, de cáncer. Dios le va a poner fin a este mundo. Nadie dijo amén. Lo voy a repetir nuevamente. Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia, de guerra, de suicidio, de cáncer, de enfermedades, de violaciones. Dios le va a poner fin a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Apocalipsis 21 incluso que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde mora, si necesitan cambiar de micrófono, cambiamos de micrófono. Sigo por ahí, está bien. Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y dice el versículo 4, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni nada de lo que estamos viendo en este mundo. Un mundo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de hacer ese mundo nuevo, Dios envía su mensaje final. ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 14? Aquí está el último llamado, la última amonestación de Dios al mundo antes de acabar con él. Dice Apocalipsis 14 y vamos a leer el versículo número 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Están ahí? Noten lo que dice. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el primer ángel. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántas naciones están bebiendo del vino de Babilonia? Aquí dice que todas las naciones. Sigue diciendo, tercer ángel, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro, sin filtro, sin misericordia, en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Y la fe de Jesús. Hermano y hermana, acabamos de leer lo que se conoce como el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Este es el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra antes de acabar y destruir este mundo. ¿Están conmigo? Es la última vez que Dios le va a hablar a la humanidad antes de poner fin a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está dando este mensaje como la última oportunidad a la humanidad en cuanto a las cosas que van a acontecer en este mundo. Ahora, como ya sabemos, Dios es un Dios de revelación, Dios es un Dios que se quiere dar a conocer. Cuando la Biblia entonces nos habla en este mensaje sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, le hago una pregunta, ¿cómo vamos a averiguar qué representan esas cosas? ¿Vamos a ir a preguntar al vecino? ¿Vamos a meternos al internet? No, adivina dónde vamos a ir para encontrar la respuesta. Aquí mismo está todo eso explicado y desglosado en gran detalle. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Dios no le va a decir a una persona qué representa la marca y después le va a decir a otra persona algo diferente. No,
Dios tiene un mensaje y aquí está clarito. Dios no nos va a decir, mira, cuidado con la marca, cuidado con la bestia, cuidado con la imagen de la bestia. Y después cuando tú le dices, Dios, ¿y qué representan eso? Bueno, averiguátela tú. No, Dios mismo nos va a explicar y nos va a hablar sobre todos estos asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Durante estas 2 semanas, esto es lo que vamos a estar estudiando. El versículo 6 dice el Evangelio eterno. Ese va a ser el tema del domingo. Teme a Dios el lunes, porque la hora de su juicio ha llegado el martes. La hora de su juicio, el juicio comenzó miércoles. Vamos a ir desglosando estos versículos, versículo por versículo, y dejar que la Biblia nos hable y nos muestre sobre todo esto que Dios nos está advirtiendo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa, por eso le digo que traigan su Biblia durante estas 2 semanas. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es que le voy a dar unos principios para estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Cómo así? Necesitamos tener unos principios para estudiar el libro de Apocalipsis, porque si no vamos a andar como chivos sin ley tratando de averiguar, porque no sé si usted lo ha tratado de leer, puede ser un poco confuso por la estructura y cómo el libro de Apocalipsis tiene una estructura que ningún otro libro en la Biblia tiene. El libro de Daniel se acerca, pero el libro de Apocalipsis es tan único y por eso es mi libro favorito, porque para mí el libro de Apocalipsis es como un rompecabezas y hay que juntar las piezas para tratar de entender cuál es el panorama completo que Dios nos está tratando de decir. Así que vamos a utilizar 4 principios de interpretación de literatura apocalíptica. Eso significa literatura apocalíptica es literatura que tiene que ver con el tiempo final. ¿Ok? No son los únicos 4 principios, pero para efectos de lo que vamos a estar estudiando durante estas 2 semanas, son los 4 principios que yo entiendo más importantes que nos ayudarán a entender el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos con el primer principio. El primer principio es el orden cronológico. ¿A qué me refiero? Muchas personas se agarran el libro de Apocalipsis y leen Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 22. Piensan que el libro está escrito en orden cronológico. Y aunque el libro tiene un fundamento cronológico, el libro no está escrito de manera cronológica. ¿A qué me refiero? Le voy a dar un ejemplo. Apocalipsis está dividido en 7 visiones. ¿Cuántas visiones? 7 visiones. La primera visión de Apocalipsis tiene lo que se llama las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Las 7 iglesias. Luego de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, 4, 5, 6, 7, tenemos lo que se llaman los 7 sellos de Apocalipsis. Luego, del 8 en adelante, del 8 al 11, tenemos lo que se llaman las 7 trompetas, ¿verdad? 7 ¿qué? 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Hermano y hermana, esas primeras 3 visiones de Apocalipsis está hablando del mismo periodo de tiempo, pero mirándolo desde 3 perspectivas o ángulos diferentes. Es el mismo tiempo, los 3 recogen el tiempo desde la ascensión de Cristo hasta su regreso al final. Tanto las 7 iglesias como los 7 sellos como las 7 trompetas, y eso lo vamos a ir estudiando durante este seminario. Vamos a ver que está hablando del mismo concepto. Entonces, si una persona trata de leer y seguir esas 3 visiones y leerlo en orden cronológico, se va a enredar. ¿Están conmigo? Porque están hechos para estudiarse de manera paralela, porque están explicando los mismos periodos de tiempo en ese asunto. Luego tenemos la 4ª visión de Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. ¿Están conmigo? Y el libro de Apocalipsis es interesante. Nosotros en el occidente tenemos una mente muy lineal. Pensamos de manera lineal, ordenada. Pero como la mente que escribió la Biblia es una mente oriental, la mente oriental trabaja y funciona un poco diferente a la nuestra. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes a veces han visto una película o han leído un libro donde el libro empieza con el final? ¿Verdad? O a veces el libro empieza y va tomando un clímax, ¿verdad? Y de momento, ¡pum!, se desencadena como una pirámide. Pues el libro de Apocalipsis tiene cierta estructura oriental que se llama el quiasmo. Y es como una pirámide en donde va empezando con las primeras 3 visiones. Capítulo 1 al 11, que son las que le dije, las 7 iglesias, las 7 trompetas y los 7 sellos. Van creciendo y llega ¿a dónde? Al clímax. El clímax del gran conflicto, de la gran batalla que se está desatando, es que Apocalipsis 12, 13 y 14. Ahí fue que encontramos la amonestación final en el capítulo 14. Entonces, en estos 3 capítulos es donde se va desglosando
cómo va a llegar el final de esta gran batalla, este gran conflicto. ¿Están conmigo? De hecho, mi capítulo favorito de la Biblia está en mi libro favorito, que es Apocalipsis, y es el capítulo 12. Ese capítulo vamos a estudiar en gran detalle. El 12, 13 y 14, de hecho, va a ser el enfoque de este seminario. Y vamos a estudiarlo en gran detalle, esos capítulos, palabra por palabra, versículo por versículo, lo vamos a ir estudiando. De hecho, si usted tuviera que poner el libro de Apocalipsis en orden cronológico, como ya le expliqué que el libro no está escrito en orden cronológico. Si usted tuviera que poner los capítulos de Apocalipsis en orden cronológico, adivine cuál sería el capítulo número 1. El 12. Porque el 12 inicia, vamos a ver, con una mujer que está ¿qué? Que está embarazada y está a punto de dar a luz. ¿A quién? Al Mesías, a Cristo. Cristo todavía no ha nacido empezando el capítulo 12. Y eso es una alusión a una profecía que viene desde Génesis, que también la vamos a estudiar en detalle, que yo le llamo la madre de las profecías, que es Génesis 3:15. Así que desde Génesis vamos a ver hasta Apocalipsis como todo está conectado. Y como le expliqué, necesitamos el resto de la Biblia para entenderlo. De hecho, el 75% de los versículos en el libro de Apocalipsis son citas del Viejo Testamento, son citas de los otros libros. Por lo tanto, a veces me ha tocado a mí que yo voy a una iglesia y solamente tienen el Nuevo Testamento. Eso es lo único que tienen en una cosita así. Y yo, ¿y qué pasó con los otros 2/3 partes de la Biblia? ¿Cómo vas a lograr entender todo lo que está siendo explicado en el Nuevo Testamento si ignoras lo que está allá? No puedes. Todo se explica con lo que está anteriormente y va fundamentándose y va en aumento. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Luego tenemos la quinta visión, que es Apocalipsis 15 en adelante, donde aparece el concepto de las 7 plagas. También vamos a hablar un poco de las 7 plagas y les voy a demostrar, hermanos y hermanas, que las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16 van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis capítulo 1. Hay un contraste entre las plagas y la creación y vamos a ver cómo se deshacen los 6 días de la creación. Y usted dirá, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder estar aquí en la tierra si viene eso? Y se va a deshacer la tierra. No cunde el pánico, porque la Biblia dice que Dios nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Así que vamos a hablar también en cuanto a eso. También desde el capítulo 17, lo que se entiende que sería la sexta visión en adelante, vemos a un sistema que se llama Babilonia, que tiene el mundo embriagado, que ya lo leímos en el segundo ángel, que decía que ¿ha caído quién? La gran ciudad. ¿Por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones ¿de qué? Del vino, del furor de su fornicación. Ese es Babilonia. Apocalipsis 17 también lo vamos a estudiar, un tema completo sobre Apocalipsis 17, desglosando también los símbolos que aparecen ahí. Y justo después de la caída viene la sentencia contra Babilonia. Hasta el versículo 19 dice que Dios va a destruir la superficie de la tierra, las 7 plagas. Y luego dicen la última visión de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21 y 22, que dice Dios que hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. En donde ya no va a haber nada de lo que estamos experimentando en este mundo. Dios promete que va a ser ¿qué? Un mundo de justicia y de santidad y de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese, hermano y hermana, es el clímax. Así que vemos que las primeras 3 visiones, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, van llega el gran conflicto en el 12, 13 y 14, y luego desde el 15 en adelante, ¿qué pasa? Empieza la caída y el fin, en la destrucción de Satanás, de este mundo y del pecado. ¿Para qué cosa? Para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Vamos a ir viendo ese asunto del orden cronológico. Punto número 2, los principios de interpretación es que el libro de Apocalipsis y la literatura apocalíptica en general tienen lenguaje simbólico. So, vamos a ver que el libro de Daniel también es un libro que se titula o se conoce bajo la categoría de literatura apocalíptica. Y vamos a ver que también tiene ¿qué cosa? Lenguaje simbólico. ¿A qué me refiero con eso? Le voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 12, le mencioné, aparece una mujer parada sobre la luna. Y dice que está vestida del sol y tiene una corona de 12 estrellas y está embarazada, ¿verdad? Pregunta, ¿es literalmente una mujer está parada sobre la luna? No, es un símbolo. Apocalipsis dice que hay otra mujer, ¿verdad? Se le llama Babilonia y está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta, ¿hay algún animal sobre la tierra que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en ese sentido? No, hermanos, estos son ¿qué cosa? Símbolos en cuanto a eso. Les voy a dar un ejemplo y vamos a ver, verdaderamente es el gran conflicto que se está desatando en el fin, porque estas 2 mujeres
que representa a una mujer en la profecía, en la Biblia. Noten Jeremías 6:2, a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de ¿quién? De Sión. Y noten lo que dice Isaías 51:16, decir a Sión, pueblo mío, ¿qué cosa? Eres tú. Entonces Sión es el pueblo de Dios. ¿Y a qué compara Sión o el pueblo de Dios? ¿A qué cosa? A una mujer. Entonces la mujer en la profecía que representa al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en Apocalipsis hay dos mujeres. Una vestida de luz de la gloria de Dios, la esposa del Cordero, ¿verdad? Por eso dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, Cristo dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Están conmigo? Pero aparece otra mujer que se le llama la ramera o la prostituta. En otras palabras, si esta representa a la mujer fiel de Dios, la mujer, el pueblo fiel de Dios, entonces, ¿qué representaría la otra mujer? ¿Una qué? Un pueblo apóstata, ¿verdad? Un pueblo apóstata infiel a Dios, porque ¿quién se supone que sea el esposo de la iglesia? Cristo. Pero ella, vamos a ver, dice Apocalipsis 17, que ella en vez de serle fiel a su esposo Cristo, ella ha decidido fornicar o prostituirse con los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita se produce un vino que embriaga al mundo entero. Noten, hermanos y hermanas, que estos son apenas símbolos. Le doy otro ejemplo. En Apocalipsis capítulo 16 dice que el gran río Éufrates se secará preparando el camino para los reyes del oriente. Y de hecho, hoy en día hubo unas noticias recientemente donde verdaderamente el río Éufrates se está secando. Y la gente toma eso literalmente. Dice, miren, el río se está secando. Pero ¿qué es lo que pasa? Pregunta, ¿hay alguna historia literal en la Biblia en donde eso ocurrió? Efectivamente, en el libro de Daniel nos habla y la historia enseña que el rey Ciro, ¿verdad? Invadió Babilonia y ¿qué hicieron? Desviaron el río Éufrates y entraron para conquistar a la ciudad de Babilonia. ¿Qué es lo que hace Juan? ¿O qué le enseñó el Espíritu Santo a Juan para escribir el libro de Apocalipsis? Él toma historias literales, con personajes literales, en lugares literales, eventos literales que ocurrieron en el Viejo Testamento. Y Juan, el Espíritu Santo hace que Juan tome esas historias literales del Viejo Testamento y le dé una aplicación simbólica. ¿Están conmigo? Entonces no es literalmente el río Éufrates que se va a secar en ese sentido, porque ya esa historia pasó de manera literal local en el pasado, sino vamos a ver que este acontecimiento es un acontecimiento simbólico mundial que va a acontecer en lo que representan, y vamos a ver qué representan las aguas y en cuanto a esas cosas. Así que las mismas llaves están ¿para qué? Para descifrarse aquí. Si la persona no tiene ese principio, empieza a leer las cosas de manera literal y piensan, ahí está el cumplimiento. ¿Están conmigo o no están conmigo? Carlos, entonces, ¿cómo vamos a entender este asunto de las profecías? Sencillo, hermano y hermana, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que algunas de las profecías de la Escritura son de interpretación privada. ¿No? Por eso usted tiene que tener su Biblia. ¿Están conmigo? Porque yo puedo venir aquí y decir cualquier disparate y usted diga, amén. Yo lo hago a propósito, yo digo disparate y la gente, amén, gloria a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Usted tiene que tener su Biblia. ¿Cuánta de la Escritura es de interpretación privada? Nada. Por eso le dije, no importa lo que yo crea, lo que yo diga, lo que a mí me enseñaron. Lo único que importa es lo que yo puedo probarle por medio de la palabra de Dios. Amén. La verdad, hermano y hermana, es objetiva, no es subjetiva. ¿Están conmigo? Y vamos a dejar que la misma Biblia sea la que se explique y se hable en cuanto a eso. Le voy a dar otra probita. ¿Cuántos han escuchado de la marca de la bestia? ¿Verdad? ¿Qué dicen que es la marca de la bestia? Ay, bendito, vamos a sacar la lista. La marca de la bestia, que si es un tatuaje literal. Que si la marca de la bestia es una computadora allá en Europa. Que si la marca de la bestia es un microchip. Ahora la marca de la bestia era la vacuna, ¿verdad? De COVID. Todo es la marca de la bestia, cualquier asunto. Le hago una pregunta. ¿Así es como nosotros vamos a hacer nuestra hermenéutica o vamos a interpretar la Biblia? ¿Dejándonos llevar por lo que dice todo el mundo, por lo que dice el mundo? ¿O vamos a dejar que la misma Biblia nos explique? Vamos a tener un tema completo sobre la marca de la bestia. Pero noten algo interesante, que en la Biblia la marca de la bestia es el contraste ¿a qué cosa? Al sello de Dios. En otras palabras, vamos a ver que la Biblia dice que en el final todo el mundo será o sellado o marcado. Todo el mundo va a recibir un sello, una marca. La pregunta es si vas a tener tú el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Están conmigo? Vamos a ver qué representa el sello de Dios y vamos a ver que con saber lo que es el sello de Dios, vamos a saber fácilmente qué es la marca de la bestia. ¿Están listos? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14.
Apocalipsis capítulo 14. Dirás, en esta noche vas a revelar lo que es la marca de la bestia, Carlos. Sí, lo voy a revelar en esta noche. ¿Están listos? Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuántos están ahí? Vamos a ver, recuerden, la marca de la bestia y el sello de Dios son opuestos. Así que al identificar uno, identificamos el otro fácilmente. Apocalipsis capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Para ver si están prestando atención. Vayan conmigo, perdón, Apocalipsis 7 primero. Apocalipsis 7. Primero vamos a ir a Apocalipsis 7. Cuando estén ahí, digan amén. Hermano y hermana, no tenga pánico, traiga su Biblia. Vaya, yo sé que usted tiene una Biblia que tiene que tener un gavetero por ahí. Y tráigalo, amén. Que le vamos a dar mucho uso durante estas 2 semanas que vamos a estar estudiando. Apocalipsis capítulo 7, ¿cuántos están ahí? Dice esto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a ver que estos 4 ángeles reteniendo los vientos es Dios restringiendo, limitando el poder de Satanás. Porque si fuera por Satanás, todos nosotros estuviéramos ¿qué? Muertos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nadie conozca la verdad. ¿Están conmigo? Dios está limitando, restringiendo el poder de Satanás, pero no durará para siempre. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. ¿Cuántos están conmigo? Aquí está el sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, nunca. No. ¿Qué dice ahí? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello de Dios, según está diciendo aquí, Dios está diciendo, primero sella a mi pueblo y luego suelta los vientos y Satanás tendrá rienda suelta sobre este mundo. Va a llegar un momento en la historia de este mundo donde Satanás va a poder hacer lo que le da la gana aquí. Ahora mismo no puede. Tiene cierto poder, pero Dios lo restringe. Pero va a llegar un momento en donde será soltado de sus cadenas y podrá hacer lo que le da la gana. Menos ¿qué cosa? Menos tocar a los sellados. ¿Están conmigo? Porque las plagas van a caer. Vamos a ver, el final del capítulo 6 habla de las plagas cayendo. Y Dios dice, sella a mi pueblo para que ellos puedan ¿qué? Para que ellos puedan permanecer por medio de ese tiempo. Ahora vayan conmigo al capítulo 16. Vayan conmigo al capítulo 16. Al capítulo 16. Y vamos a ver el contraste entre el sello de Dios y ¿qué cosa? Y la marca de la bestia. ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 16? Noten lo que dice aquí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí está la ira de Dios, las 7 copas. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. ¿A quién le cayó la primera plaga? A los que tenían ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban ¿qué cosa? Su imagen, la imagen de la bestia. ¿Están conmigo? Así que noten el contraste. Un grupo que tienen ¿qué cosa? El sello de Dios, están ¿qué? Protegidos. Mientras que el otro grupo que tiene la marca de la bestia, ¿qué tiene? Está ¿qué? Desprotegido y las plagas le caen encima. Y vamos a ver más adelante, tengo un tema completo sobre las plagas. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa la marca de la bestia y el sello de Dios? Vayan conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 14. Les voy a enseñar lo que representa el sello de Dios. Al identificar el sello de Dios, fácilmente identificamos lo que es la marca de la bestia. ¿Están conmigo? Claro, es mucho más profundo que esto. Solamente le estoy dando una pinceladita, un tocadito. ¿Verdad? Como cuando usted va a Costco y ahí le dan la probadita y usted lo prueba. Y después que usted va a ir a la vuelta a la góndola y regresa y se hace el loco como si no hubiera ido y vuelve a agarrar un pedacito por hambriento, ¿verdad? Esto es lo que le estoy dando, una probadita. Apocalipsis capítulo 14, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice. Después miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, el mismo grupo del capítulo 7, que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. ¿Qué tenían los siervos de Dios en la frente en Apocalipsis capítulo 7? ¿Tenían qué cosa? El sello de Dios. Pero ahora en Apocalipsis 14 dice que ¿qué tienen en la frente? El nombre de Dios. Y en la Biblia los nombres están directamente relacionados, asociados con ¿qué cosa? Con el carácter.
En otras palabras, el sello de Dios que tendrá el pueblo de Dios en el tiempo final que los va a proteger, ¿qué va a hacer? Es que tendrán la mente o el carácter de Cristo. Contrario entonces, si el sello de Dios es la mente y el carácter de Cristo, ¿qué es la marca de la bestia en su esencia? La mente o el carácter de Satanás. ¿Están viendo? Hay cosas más, hay niveles a esto. Yo solamente les diré un pedacito de lo que vamos a venir en cuanto, porque hay mucho más profundidad en cuanto a esto, pero solamente le estoy diciendo que ¿quién interpretó eso? La Biblia me dice a mí que ¿qué? El asunto del nombre de la bestia que lleva a la gente, que los identifica ¿con quién? Con la bestia y con Satanás. Levanta la mano, ¿cuántos quieren identificarse con la marca de la bestia? Muy bien, levanta la mano los que quieren identificarse con el sello de Dios. Gloria a Dios, pues usted tiene que seguir viniendo. Porque aquí es donde vamos a desglosar todo este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Noten otro principio más. Voy a compartir, a hacer otro ejercicio con ustedes. ¿Se recuerdan que solamente estamos calentando los motores aquí? Noten lo que dice. Apocalipsis 13, 1 y 2. Vi subir del mar una bestia que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas. Y el dragón le dio su poder, su trono y ¿qué? Y grande autoridad. Usted ve eso y usted dice, ¿pero qué? Esto parece una película de Hollywood. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pues noten, hermanos, qué sencillo. La Biblia se interpreta sola. Ahí está la palabra mar, bestia, 7 cabezas y dragón. Vamos a dejar que la Biblia se explique ella misma. Me va brincando el asunto. Vamos ahí. Uno para atrás. Daniel 7, 17 y 23. Estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán de la tierra y la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Reino en la tierra. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué representa una bestia? ¿Es Godzilla? ¿Qué representa la bestia? Un reino. ¿Un rey o un reino? Pregunta. ¿Se le cayó el diente a alguien por averiguar eso? Miren qué sencillo. La misma Biblia se explica que la bestia que representa un rey o un reino. Sencillo. Vamos al otro, el mar, las aguas, los ríos. Apocalipsis 17, 15. Las aguas que viste son ¿qué? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. En otras palabras, la bestia se levanta del mar o de las aguas, se levanta donde hay ¿qué? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Será que la bestia entonces se pueda levantar en Antártica? ¿Por qué no? ¿Por qué la bestia no se puede levantar en Antártica? ¿Por qué ese reino no se puede levantar en Antártica? Porque en Antártica no hay nadie. Lo que hay son pingüinos y algunos científicos, ¿verdad? ¿Podría la bestia levantarse, esta nación levantarse en el norte de África? No, ¿por qué no? Porque eso es desierto, hay muy poca gente. Dice que donde la bestia se levanta hay grandes pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, idiomas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ella misma se está explicando y nos está dando detalles y vamos a ver que cada vez va más detallado, más enfocado y más detallado. Otra característica, decía que tenía 7 cabezas, Apocalipsis 17, 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta aquí. Noten, hermanos y hermanas, que las 7 cabezas que representan, ¿7 qué? 7 montañas. Sencillo. La misma Biblia se explica. ¿Y quién está sentada sobre la bestia con 7 cabezas? ¿La qué? La mujer o la ramera, dice Apocalipsis. Y ella es la que le hace la guerra a la otra mujer de Apocalipsis 12, porque dice que el dragón, la bestia escarlata, ataca a la mujer. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están viendo, hermanos, hermanas, cómo todo esto se va resolviendo de manera muy fácil y muy clara y muy sencillo? Esto no es complicado, verdaderamente. Noten entonces, ¿quién es el dragón? Yo sé, el dragón es China, ¿verdad? China, ¿por qué? Porque China es representado por un dragón. Yo conozco gente que dice eso. Le voy a dar una historia durante el seminario. Noten lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los de Sudamérica. ¿Cuánta gente está siendo engañada por el dragón, que es la serpiente, que es el diablo Satanás? El mundo entero. Por eso decía que todas las naciones están bebiendo del vino de Babilonia. ¿Están conmigo? Ahora, si usted está sentado aquí en esta noche, o usted nos está escuchando y está diciendo, yo sí que no estoy engañado.
usted está en el lugar perfecto donde Satanás te quiere. Porque el que está engañado no sabe que está engañado. Porque si supiera que está engañado no sería un engaño. Por eso tenemos que venir a estudiar. ¿Están conmigo? Porque ustedes dicen, ¿cómo yo sé si yo estoy siendo engañado? Porque todo el mundo está siendo engañado, dice aquí. Todas las naciones están siendo engañadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Confiar en lo que me dicen los demás o confiar en lo que me dice la palabra de Dios? Amén. Pues eso es lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas. Vamos a dejar que la Biblia se explique y se interprete solo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora regresemos a Apocalipsis 13. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Ya, de manera muy sencilla, ya lo decodificamos. Vi subir de donde existe el mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Una qué? Una bestia que es una qué. Una nación o un reino. Y esa nación o ese reino tenía 7 cabezas, que son ¿qué? 7 montes. ¿Y quién le dio ese poder a ese reino, esa nación? China. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos y hermanas? Hermanos y hermanas, vamos a ver que esa bestia, esa nación, dice la profecía, ya existe en el mundo hoy en día. Y de hecho, la Biblia nos dice que no solamente hay una bestia, una nación, sino que hay 2 bestias o 2 naciones en el mismo Apocalipsis 13. Y dice que la segunda bestia, vamos a estudiarlo también más adelante, donde dice que la segunda bestia, ¿qué hace? Levanta una ¿qué? Una imagen, un ídolo, y el que no se postre a adorar la imagen o el ídolo, ¿qué dice la Biblia? Recibirá una sentencia de muerte, un decreto de muerte. Eso ya ocurrió anteriormente en la Biblia, pero todo está siendo explicado de nuevo en ese asunto. ¿Están conmigo? Tercer punto en cuanto a la interpretación bíblica. Se me trancó arriba el clicker, hermanos, si me pueden. Tercer punto es que la profecía está localizada en el santuario. ¿Centrado en dónde? En el santuario, gracias. Está centrado en dónde? En el santuario. Y usted dirá, pero el santuario, el templo, ¿qué es eso? Es una cosa vieja que no tiene ni... que eso era en los tiempos antiguos. Pues sí, ciertamente, anteriormente había un santuario. Vamos a ver, hermanos y hermanas, que el santuario es una de las bases y fundamentos del libro de Apocalipsis. De hecho, el libro completo de Apocalipsis está localizado en el santuario. Vamos a ver si recuerdan. ¿Cuántas visiones tiene Apocalipsis? ¿Quién recuerda cuántas visiones tiene? 7. Siempre diga 7 cuando tiene que ver con la Biblia, porque casi todo tiene que ver con 7. ¿Está bien? 7. Cada una de esas 7 visiones, adivinen qué, empieza con una visión del santuario. Empieza con el santuario, cada una de esas visiones. Básicamente el libro de Apocalipsis es Cristo caminando por el santuario. Pero no un santuario terrenal, porque el santuario no existe, sino un santuario ¿qué? Celestial. Hay un santuario, un templo que Dios tiene en el cielo, y todo lo que tenga que ver con el santuario terrenal, que lo vamos a estudiar, todo está relacionado con la obra de Cristo Jesús para salvarnos del pecado. Amén. Porque en el santuario era donde se resolvía el problema del pecado. Por ende, vamos a estudiar el santuario y vamos a ver que el santuario está conectado con todos los temas. Hasta el tema de la bestia y el anticristo están conectados al santuario. Noten lo que dice el libro de Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que es ¿quién? Cristo Jesús, porque había un sumo sacerdote en el santuario terrenal. Sí, pero ese no. Esa era una muestra, una dramatización del verdadero sumo sacerdote. Noten que dice, de tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿en dónde? En los cielos. Y noten que dice, ministro del santuario. ¿Y de qué? De aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. ¿Están conmigo? En otras palabras, en la tierra se levantó un santuario, pero ese santuario fue hecho por el ser humano. Dios dice, no, esa era una muestra, una dramatización de ¿qué? Del verdadero santuario que está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Un versículo más en cuanto al santuario. Noten ahí, si me lo pueden mover por favor, se me trancó el clicker. Noten otro versículo más. En Hebreos capítulo 9, versículo número 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura o sombra del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ¿por quién? Por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios.
Hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que en el cielo hay, en el santuario, se está llevando a cabo una cosa que se llama el juicio. ¿Y saben, hermanos y hermanas, quién está en juicio? Dios. Dios es quien está en juicio. Dios es el que está sentado en el asiento de acusación. Ciertamente nosotros también estamos involucrados en esto y vamos a verlo más adelante. Tengo uno de los temas para la semana que se titula Dios acusado y bajo juicio. Dios es quien está bajo juicio. Dios es quien está bajo la acusación de Satanás propiamente. Esto es lo que tiene que ver este gran conflicto en cuanto a Dios. Si quieren saber, les voy a dar un toquecito. ¿Cuáles son las 3 acusaciones principales en contra de Dios? Noten aquí que Satanás, que se le llama como el acusador, que lanza en contra de Dios, y ese es el asunto de la Biblia. Verdaderamente la Biblia es un tribunal en donde Dios está sentado en el asiento de acusación. ¿Y cuáles son las 3 acusaciones principales que se hacen en contra de Dios? Vamos a estudiar esto durante todas las 2 semanas, vamos a ver cómo todo está entrelazado y ligado. Primera acusación: Dios es egoísta y no merece tu adoración. Eso lo vamos a ver más adelante. Satanás dice eso. Número 2, Dios es injusto porque te hizo pecador y luego te condena por ser pecador. Qué malo es ese Dios, porque te hizo así y luego te condena. Y la tercera acusación de Satanás en contra de Dios es que Dios no es bueno porque Dios hizo este mundo malo y perverso y no puedes resolver el problema de la maldad. No puedes confiar en Dios porque Él fue el que hizo este problema y como Él lo hizo, ¿cómo Él lo va a resolver? Hermano y hermana, ¿Dios está bajo qué? Dios está bajo juicio, Dios está bajo acusación, y vamos a ver cómo en el santuario todo eso se va desglosando poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? Y el último punto, hermano y hermana, principios de interpretación, es que Cristo es ¿qué? Cristo es el centro y el héroe del libro de Apocalipsis. Se me quedó el acento ahí, disculpen por eso. ¿Quién es el centro de todo? Cristo. ¿Por qué le digo? Porque hay mucha gente que se enfoca solamente en el anticristo. Hay mucha gente que se enfoca solamente en la bestia o en Babilonia. La Biblia dice que Cristo es el centro, Él es el personaje principal, Él es el héroe, Él es el campeón, Él es el enfoque de todo, no solamente de Apocalipsis, sino también de todo ¿qué? Toda la Escritura. Dice en Lucas 24, partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Cristo comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. ¿Están conmigo? Y el Nuevo Testamento no había sido escrito. Todas las Escrituras, todos los libros, todos están centrados ¿en quién? En Cristo Jesús. Noten lo que dice, el mismo versículo continúa. Luego Jesús le dijo, es necesario que se cumpliere todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, en los profetas y en los ¿qué? En los salmos. Hermanos y hermanas, usted puede ir a todos los libros de la Biblia y en todos usted va a encontrar que el centro y el enfoque es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen ¿qué cosa? La vida eterna, pero ellas son las que ¿qué? Y el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Escúchame bien, los fariseos pensaban que porque tenían la Biblia y se la memorizaron y se la conocían de esquina a esquina, pensaban que eso era lo que les daba la vida eterna. Y Cristo les dijo, ustedes están muy engañados. Que tú tengas la Biblia y que tú te la conozcas y la tengas memorizada no te da vida eterna. ¿Saben eso? La Biblia no te salva. ¿Lo sabían? La Biblia te lleva ¿a quién? Y Cristo es el que salva. Así que este es el testimonio de Jesús, la revelación de Jesús. ¿Están conmigo? Ese es el propósito de la Biblia. ¿Es qué? Es llevarnos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero propiamente, hermano y hermana, en Apocalipsis, donde Cristo aparece como el sumo sacerdote, propiamente también Él mismo nos está advirtiendo sobre todas las cosas que están explicadas en Apocalipsis. Por eso las vamos a ir estudiando durante este tiempo que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado de venir a estudiar la Biblia juntos? Amén. Recuerden, traigan su Biblia, traigan un vecino, traigan un amigo, traigan a alguien. Y voy a terminar con esta historia. Esto fue allá para el año 2004, cuando fue ese gran tsunami allá en el Pacífico. Y ese tsunami, si usted recuerda, murieron 250 000 personas. 250 millones de personas, murieron en ese tsunami. Pero la historia enseña que había un resort allá en el área del Pacífico, en donde estaban los turistas
cómodo disfrutando de sus vacaciones. Un resort, un hotel lleno de turistas. Y de momento la marea empezó a retroceder, ¿verdad? Y cuando la marea empezó a retroceder, ¿qué hace la gente cuando la marea retrocede? Se van con la marea y empiezan a ver los peces y los caracoles y dicen, wow, qué fenómeno más lindo, porque no sabían. Pero había un señor en ese hotel que era el gerente y él estaba viendo desde arriba, desde su oficina, y vio que la marea retrocedió y vio toda la gente caminando hacia adentro, buscando y viendo. Inocentes, ignorantes de lo que estaba a acontecer, pero él sabía, porque él sabía las señales. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo y empezó a gritar por toda la costa de la playa: viene un tsunami, viene un tsunami, todos corran a tierra alta, viene un tsunami, corran todos ahora. Y la gente espantada porque no te entendía, pero ¿qué dijeron? Ese es el jefe, ese fue el gerente del hotel, vamos a hacerle caso. Todo el mundo subió a tierra alta. Y adivinen qué pasó unos minutos después. Ustedes saben la historia. ¿Vino qué? Vino el gran tsunami y acabó y destruyó el hotel y todo lo que encontró en su paso. Murieron 250,000 personas. Pero adivinen qué. En ese hotel no murió ni una sola persona. ¿Saben por qué no murieron? Porque había alguien que entendió las señales y los advirtió sobre el desastre que venía. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan y Dios le reveló las señales y los acontecimientos finales. Y Él es el que nos está dando aviso de ¿qué? De que el fin viene muy pronto. La destrucción está por venir. ¿Y sabe cuál es el llamado? Entren en el arca. Entren en el arca de Dios para que sean protegidos por medio de la destrucción que está a punto de venir. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por revelarle este libro al hermano Juan y a todos los demás? Amén. ¿Cuántos quieren decir en esta noche, yo quiero prepararme para lo que está por venir? Póngase en pie si usted quiere decirle al Señor, yo quiero prepararme, porque este asunto no es chiste. ¿Estamos viendo o no estamos viendo cómo este mundo se está deshaciendo, sí o no? Cada vez está peor, cada vez está más alocada, hermano y hermana. Por eso Dios te trajo aquí. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar las profecías. Amén. Y vamos a dejar que la Biblia misma se explique y que podamos entender las señales, los acontecimientos, los personajes y todo lo que está involucrado. ¿Para qué? Para que no caigamos enredados y no nos pase como pasó con el diluvio que vino y acabó con el mundo. Hermanos y hermanas, no me quiero ir sin decirle a usted la razón y el propósito por el cual usted existe. La razón por la cual usted está aquí en esta noche, la razón por la cual usted respira, la razón por la que oyes y vives es una. No es para hacerte rico, no es para tener casas bonitas, no es para dar buenas vacaciones, no es para tener todas esas cosas, aunque todas esas cosas no son malas en sí. Pero la razón principal por la cual tú existes y la razón por la cual Dios ha permitido que tú existas y que vivas es una principal. ¿Y saben cuál es esa razón? Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué tú existes y por qué tú estás vivo? Porque Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere manifestarse en ti. Y Dios quiere manifestarse por medio de ti a otras personas. Tú existes para la gloria de Dios. Dile que está a su lado, mira, tú existes para la gloria de Dios. Díselo, díselo. Dile que está a su lado, tú existes para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio de estar aquí juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque el libro de Apocalipsis, aunque mucha gente quizás no lo entienda, no lo comprenda, le tengan miedo, hoy vimos que es un libro accesible, que es un libro rico, sabroso y es la última revelación de Jesucristo para nosotros. Tráenos, Señor, durante estas 2 semanas para seguir estudiando, que traigamos también nuestros invitados, vecinos, compañeros de trabajo, todo el mundo que encontremos, que la agarramos y digamos, mira, usted tiene que venir para acá porque vamos a estudiar la Biblia y el libro de Apocalipsis. Y que podamos disfrutarnos y deleitarlo y sobre todo conocerte a ti y enamorarnos más de ti. Gracias por tu cuidado, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.